Bueno, gloria a Dios. Es lo que dice la pizarra, miren. Bienvenidos, bienvenidos. Y no es el programa venezolano de bienvenidos. No, ¿verdad? ¿Te acuerdas de ese programa? Sí. Gloria al Señor. Después de más de un añito, gracias al Señor y por su misericordia, estamos nuevamente reunidos por acá, en esta casa, en este pequeño y humilde ministerio cristiano que nos dedicamos a una sola cosa, y es a enseñar y a predicar el Evangelio de la gracia del Señor de la mejor manera que nosotros podemos hacerlo. Puse aquí en mis notas primera clase post pandemia, pero realmente no es así porque la pandemia aún continúa, lo que las cosas están un poco mejores, gracias al Señor, ¿verdad? Para mí es un gozo, un gusto, un placer poderlos ver a ustedes acá, saber que los miembros de este ministerio, los que nos reunimos acá, todos están bien, todos están, gracias al Señor, vivos. También le mandamos un saludo a aquellas personas que nos escuchan a través y continúan escuchándonos a través de nuestra página de internet, salvosporlagracia.org. La última vez que nos reunimos, según mis notas, fue marzo 11. Estamos hablando más de un año, un año y casi 2 meses que no nos vemos acá. En esta primera clase, después de más de un año de ausencia reunidos, quiero hacer unas reflexiones y, si me da tiempo, abrir con un tema de enseñanza. Básicamente quiero compartir con ustedes primeramente, ¿no?, lo que ha estado sucediendo con el ministerio en la única parte donde ha estado activo, que ha sido en la página de internet y en Facebook. Y vamos a hacer algunas comparaciones y le vamos a dar gracias al Señor porque aún en la ausencia de acá, la palabra del Señor y su enseñanza ha estado presente en la vida de muchas personas. Y es lo que queremos, ¿no? Es el propósito. Yo personalmente, bendecidos, no peleé con la vida, ni con la pandemia, ni con el virus de por qué no nos podíamos reunir. Aparte de la necesidad de compartir y estar en armonía con ustedes, pero yo estaba consciente de que la palabra del Señor no tenía por qué estar limitada a 4 paredes, ¿correcto? Hay muchas maneras de nosotros poder compartir el Evangelio con otras personas, y eso fue lo que hicimos desde la comodidad de nuestro hogar, en mi casa, compartiendo el Evangelio, compartiendo en Facebook. O sea que fue doble de lo que se logró en el 2019. ¿Qué significa esto, bendecidos? Significa que la palabra del Señor no está limitada a una sola manera de crecimiento. La palabra del Señor se puede compartir de muchísimas maneras con otras personas. Nos dimos a la tarea, o me di a la tarea, de todas las semanas, cada 3 o 4 días, recomendar un estudio que ya era existente en nuestra página. 3 días después recomendaba ya sea la segunda parte de esa serie de estudios, y comencé con el libro de Romanos, todo el seminario que nosotros tuvimos del libro de Romanos. Muchos hermanos me escribieron por el correo electrónico y me dijeron: hermano, ese estudio de Romanos ha sido de bendición para nuestra vida. Entonces tuvimos una respuesta doble en el 2020, cuando no nos estábamos reuniendo, que lo que tuvimos en el 2019, nosotros estando reuniéndonos. Definitivamente esta necesidad de quedarnos en casa, esta necesidad de no podernos reunir, esta necesidad de tomar precauciones necesarias, porque eran necesarias y siguen siendo necesarias, no era un igual a no bendecir a otros con la palabra. No era un igual a no edificar a otros por medio de la enseñanza del Evangelio. Porque la prueba está que hemos tenido más audiencia dentro de nuestra página de internet que cuando estábamos en tiempos normales, ¿correcto? Quiere decir que siempre vamos ¿cómo? En crecimiento de visitas de las personas que nos escuchan en nuestra página de internet. ¿Cómo se ha logrado eso? Siendo diligentes
con entender la necesidad que tienen las personas de escuchar el Evangelio, número uno. Y número dos, entendiendo la obligación que tenemos de compartir el Evangelio. Entonces, es algo que tenemos que hacer conciencia todos acá, no solamente yo, de qué necesidad siento de compartir el Evangelio con otras personas. Si estamos en Facebook es mucho más fácil. Si podemos darle un CD a otra persona es mucho más fácil. Si le podemos dar una tarjetita a otra persona es mucho más fácil. Yo sé y entiendo que muchas personas, muchos pastores comenzaron a quejarse, que no les dejaban abrir sus iglesias, que no les dejaban reunirse físicamente con las personas. Pero muchos de esos aparentes preocupación era más que todo tal vez preocupación por los bolsillos de ellos. Porque si tienes 200, 300, 400 personas que te dan diezmo todos los domingos, que te dan diezmo todos los miércoles, que te dan diezmo o ofrendas todos otros días, entonces existe una necesidad diferente a la que nosotros o un ministerio de casa que se reúnen en las casas puedan tener con los ministerios corporativos, que es lo que son, ¿no? Una corporación, abren un lugar, hay que pagar todas esas cosas. Entonces, no nos dejemos engañar, la palabra de Dios no va a estar nunca presa en cuatro paredes, bendecido. No importa qué tan grande sea ese lugar, la palabra de Dios siempre puede correr y ser glorificada en la vida de las personas que los escuchan. ¿Cómo es posible que estando en casa tuvimos el doble de visitas que cuando nos reuníamos acá? Porque entonces surgió la idea, perfecto, no se está grabando nada en vivo, voy a comenzar a recomendar los estudios que ya están en la página. Pero se logró una meta. ¿Cuál fue la meta? Que las personas visitaran la página, que las personas escucharan en Facebook. Ahora, hay un hermano que le doy gracias a Dios por la sugerencia que me hizo en Facebook. Pero entonces él me sugirió una cosa y me dijo, mira, hay muchos hermanos que no tienen una conexión muy rápida de internet. Entonces, cuando tú pones tus recomendaciones de los estudios, las personas tenían que hacer un clic en el link que yo ponía o en el acceso y tenían que bajar el estudio, ya sea en su computadora o en su teléfono. Pero como la conexión de muchos hermanos en otros países no es tan rápida como acá, que tú le haces así y en 5 segundos ya se bajó, él me sugirió que si de alguna manera podía yo grabar en vivo o poner videos. Entonces, yo tengo un software en mi computadora y comencé a travesear con el programa. Y lo abrí y me di cuenta que podía poner una foto con un audio detrás de esa foto y salvarlo como un video. Y eso es lo que, no sé si tú los has visto en Facebook, que la persona no necesitas bajarlo, sino que lo escuchas directamente de Facebook. Correcto. Entonces, por el mismo anhelo, ¿no?, de que este hermano, tanto las personas de su grupo, porque él creó un grupo, se logró llegar a ese formato de video sin necesidad de grabar nada. Lo único que yo hago es que cojo el audio que ya tengo salvado de mi computadora, de los estudios que he editado, lo pongo en el programa, le pego la foto que dice hoy recomendamos el estudio tal, y esa es la manera que se ha hecho. Pero creo que de esa manera las personas se han estado dando más cuenta del ministerio, de la página, de nuestras enseñanzas, etcétera, etcétera. Eso por un lado, bendecidos. Entonces, por otro lado, desde que no hemos estado reuniéndonos físicamente, se grabaron 8 mensajes. El primero que grabé fue un mensaje de esperanza. Ninguno se jacte en su presencia, crecimiento espiritual durante la pandemia, la esperanza guardada en los cielos, los sufrimientos de la carne, palabras importantes, explicación de 1 Corintios 15, 24 al 28. Y el último que se grabó en mi casa, yo lo grabé obviamente, la palabra fue hecha carne.
Si ustedes no lo han escuchado, les invito a que lo hagan. De lo contrario, entonces tal vez yo haga repasos de esos estudios que se grabaron ya en la página, ¿no? Tengo una sección nueva en la página de internet que dice videos de enseñanza. Entonces, todos esos mismos videos que están en Facebook los estoy subiendo a la página del ministerio para que las personas, si quieren bajarlo o verlo, lo pueden hacer de cualquier manera. Voy a tratar de hacerlo con todos los estudios que tenemos desde que comenzamos el ministerio, para entonces subirlos y en el mismo orden que están en el audio, porque muchas veces yo hago referencia al estudio pasado, entonces es importante que tenga un seguimiento, ¿no?, de esa enseñanza. ¿Qué otra cosa, bendecidos? Todos están vacunaditos, ¿verdad? Sí. Yo estoy vacunado ya con la segunda dosis desde febrero 2, mi mami igual, mi esposa igual. Entonces es por la razón por la cual estamos hoy acá. La razón por la cual no estábamos antes de esa alternativa o de esa opción es por el mismo amor que nos tenemos los unos a los otros, porque no queríamos poner en riesgo a nadie de este ministerio, de esta congregación. Somos hermanos en Cristo Jesús y debemos de actuar de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en esta primera clase después de tanto tiempo? Número 1, le damos gracias al Señor. Le damos gracias al Señor porque estamos aquí. Le damos gracias al Señor porque Él nos ha guardado. Le damos gracias porque ha sido por su misericordia, por su bondad, por su amor, que podemos decir, hemos pasado lo peor, tal vez, ¿no? Hemos pasado lo peor. Espero yo que ninguno de ustedes haya tenido algún tipo de pérdida en su familia, con familiares, lejanos, etc. Estamos hoy por ser obedientes a la palabra, bendecido. Por eso es que estamos ustedes y yo acá en esta preciosa tarde, porque hemos obedecido la palabra y porque hemos obedecido el consejo apostólico, que ojalá que cuando comenzó la pandemia todos nosotros hubiésemos recordado. Quiero que vayan conmigo a Tito 3.1, por favor. Tito 3.1. Mira lo que dice el apóstol Pablo y le dice a Tito, ¿correcto? Dice, recuérdales, quiere decir que ya se lo había dicho, ¿no? Recuérdales que estén sujetos a los principados y potestades, ¿correcto? La traducción de ustedes debe decir gobernantes y autoridades. Gobernantes y autoridades. ¿Qué dice después? Que obedezcan a los magistrados, que estén prestos para toda ¿qué? Buena obra. Quiere decir que estar presto a toda buena obra es obedecer y estar sujetos a los principados y potestades de los gobernantes que se nos ha puesto a nosotros para obedecer. Hay 4 autoridades terrenales que ha instituido el Señor. Hay 4 autoridades terrenales que ha instituido el Señor. Número 1, y quiero que lo apunten por favor, el gobierno sobre todos los ciudadanos. El gobierno sobre todos los ciudadanos. Número 2, la iglesia obviamente, entre paréntesis, sus ministros o los ministros que ha establecido el Señor, ¿correcto? Pastores, evangelistas, obispos, diáconos, etc., sobre los creyentes. En este ministerio se sobreentiende que el fundamento sobre los cuales esos ministros edifican es el evangelio revelado por Jesucristo al apóstol Pablo, ¿verdad? Número 3, los padres sobre los hijos. Y número 4, los jefes sobre los empleados. Esas son las 4 autoridades terrenales que Dios ha establecido sobre nosotros, ¿no?
el gobierno sobre todos los ciudadanos, la iglesia, entre paréntesis, sus ministros competentes, añado, sobre los creyentes, los padres sobre los hijos y los jefes sobre los empleados. En aquel entonces también ese jefe se pudiera llamar los amos, porque habían esclavos, ¿no? Habían esclavos. Entonces, cuando en Tito 3:1 dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes y autoridades, es porque es necesario, bendecidos, estar sujetos a los gobernantes y a las autoridades. Porque de lo contrario existiría un, ¿qué cosa? Caos. Correcto, desorden, caos, conflictos, etcétera, ¿verdad? Que obedezcan a los magistrados, que estén prestos para toda buena obra. Entonces, es una buena obra obedecer al gobierno. Es una buena obra obedecer a los obispos, a los pastores que cuidan de nosotros, ¿verdad? Es una buena obra obedecer a los padres. Es una buena obra obedecer a los jefes. Tenemos que estar dispuestos a toda buena obra. Y te voy a explicar después por qué eso es importante y por qué la actitud del cristiano es importante a entender esta autoridad sobre nosotros. Porque es muy fácil decir, yo le obedezco solo a Dios. Sí. Pero es que Dios ha puesto autoridades sobre la tierra. Él las puso para que nosotros nos sometiéramos a ellas. Versículo 2, que no digan mal de nadie, que no sean pendencieros, más modestos, mostrando, ¿qué dice ahí, bendecido? ¿Cuánta mansedumbre? Toda mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? Ponlo en tus notas, por favor. Significado de mansedumbre. Significado de mansedumbre. Y vamos a entender esto que estamos leyendo, bendecido. Docilidad. Alguien con mansedumbre es una persona que dócil. Exactamente. Que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Docilidad que se manifiesta en el carácter, un carácter dócil. Y que se manifiesta en el trato, trata a las personas con docilidad, con mansedumbre. Pregunto, ¿es necesario ser dócil para sujetarse a las autoridades y a los gobernantes? Claro, por eso es que el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, mira, quiero que seas con toda mansedumbre, para que te puedas sujetar a las autoridades que Dios ha puesto. Dice el versículo 3, porque también éramos nosotros insensatos en otro tiempo, rebeldes, errados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Mas cuando la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador para con los hombres apareció, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Qué dice después, bendecido? ¿Palabra qué? Palabra fiel es esta. Y quiero que afirmes ¿con qué? O insistas, dice tu versión, ¿verdad? Y quiero que insistas con firmeza. ¿Qué es la palabra fiel que Él quiere que insistes con firmeza? Que es importante someternos a las autoridades terrenales. Ese es el contexto de lo que estamos leyendo, ¿correcto? Entonces, dice que los que han creído en Dios procuren sobresalir en buenas obras. Estas cosas son buenas y provechosas
para los hombres. Bendecido cuando nos decían, protégete, mantén la distancia, ponte la mascarita. Era para que tú y yo, siendo dóciles, obedeciéramos, bendecido. No era para pelear ni para decir nos están quitando la libertad, nos están haciendo esto, nos están haciendo lo otro, nos están controlando. Bendecido, no. Las autoridades terrenales están puestas para nuestro beneficio. Velar por el bienestar de la ciudad. Ya nosotros estamos reunidos como sin máscara, sin nada, no estamos encerrados, no estamos esclavizados. Nuestras libertades no han sido quitadas. Estamos aquí disfrutando una vez más nuestras reuniones. La próxima semana nos volvemos a reunir y así consecutivamente las cosas van a ir mejorando, pero necesitamos ser mansos, no mensos, mansos, dóciles, humildes, bendecidos, para entonces poder someternos a nuestras autoridades. Ve a Romanos 13, por favor, 13:1. Sí, ve a Romanos 13:1, por favor. Romanos 13:1, ¿estamos ahí? También. ¿Qué dice, bendecido? ¿Cuántas personas? Someterse a ¿Cuántas personas? Todas. autoridades. Mi versión dice toda alma. Dice toda persona, toda alma, sea sujeta a las potestades superiores o a las autoridades superiores. ¿Qué dice? Porque no hay potestad sino de Dios. Las potestades que son, o las que existen, de Dios son ¿qué? Establecidas. O por Dios son establecidas. Bendecido, hay muchas cosas en la vida que nosotros no las entendemos, ¿sí o no? No solamente esto. Hay muchas cosas que nosotros no las entendemos. ¿Por qué Dios ha establecido ciertas autoridades? Eso no lo entendemos. Ni pretendamos tampoco entenderlo. Hay cosas que no las entendemos, pero no dejan de ser verdad. La palabra de Dios dice que de Dios son establecidas y la palabra de Dios nos manda también a sujetarnos a esas autoridades. Y la palabra de Dios nos dice cómo hacerlo, siendo dóciles, no mensos, pero sí mansos, especialmente cuando se hacen para nuestro beneficio. Dice, así que el que resiste a la autoridad, a la ordenanza de Dios, ¿qué cosa? Resiste. Y los que resisten, ellos mismos recibirán condenación para sí. ¿Cuántas personas hacen lo que no es? ¿Cuántas personas no guardaron la distancia? ¿Cuántas personas no se pusieron su máscara? ¿Cuántas personas se reunieron con las otras personas? Bendecidos. Y desafortunadamente hoy en día no están con nosotros. ¿Cuántos ministros que yo los he visto en la televisión diciendo Dios es el que me protege y en 3 semanas se murieron? ¿Sí? Por no ser dóciles, por no ser mansos, por no ser humildes. Yo miré un pastor que en esa iglesia se le llamaba bishops, obispo. Y cuando los feligreses hablaron de él, hablaron de una manera muy bonita acerca de ese hermano. Entonces, la pregunta que me surgió en ese momento que miré la noticia es, ¿por qué ese hermano cortó su vida por ideas tontas y absurdas? Si el virus no es verdad, si esto es control, si esto es esto, si esto es lo otro. Y se murió, bendecido. Si él hubiese sido dócil, hubiese hecho caso, a lo mejor en este momento estuviera él en su vida continuando edificando la vida de otras personas en el nombre del Señor y siendo bendición para las otras personas. Enfermó a su esposa, no sé si se murió la esposa, enfermó a su hijo. Después de cuando él dio esa declaración en el púlpito, ya él estaba infectado. ¿Qué hicieron? Tuvieron que cerrar todo. Muchos hermanos se enfermaron. No se sabe quién murió, quién no murió. Pero bendecido, si la ley te dice que hay un stop y en ese stop tienes que parar, tienes que parar. No puedes tú correrte ese stop y pensar que Dios va a evitar que otro carro te choque, ¿no? Si la ley dice que tienes que poner a tu niño en una silla
si tiene cierto peso y tú no lo haces y pasa un accidente, eso no es Dios que te provocó o no te protegió. Eso es una responsabilidad de nosotros. Nosotros estamos llamados a obedecer las autoridades y los gobiernos siempre y cuando estén dentro de lo establecido por Dios. Eso es todo. Pero en estos asuntos terrenales no es necesario caer en asuntos doctrinales para obedecer. Porque manejar y las reglas de manejar y las reglas de otras cosas no tienen nada que ver con la doctrina bíblica, ¿correcto? Pero las tenemos que seguir. Entonces, la autoridad terrenal establece ciertas reglas que no tienen nada que ver con la autoridad doctrinal, pero las tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque son necesarias. Mira lo que dice acá, bendecido. Vamos a seguir leyendo. Dice, así que el que resiste a la potestad o a la autoridad, a la ordenanza de Dios, resiste. Y los que resisten, ellos mismos recibirán condenación para sí. Exacto. Porque los magistrados no son terror a las buenas obras o a los que hacen lo bueno. ¿Sí o no? Bendecido. Yo estoy aquí tranquilo. Yo no me he sentido privado de mi libertad. A mí nadie se me ha parado en la puerta de mi casa con un fusil para que yo no salga. Yo hice todo lo que hice anteriormente, lo que con las precauciones necesarias. Eso es todo lo que yo hice. Y entonces, esa para mí en mi vida fue una buena obra. Y esas reglas, por seguirlas para mi beneficio, no fui castigado por eso. ¿Correcto? Dice, porque los magistrados no son terror a las buenas obras, sino a las malas. Si tú haces lo que no debes de hacer, vas a sufrir consecuencias, ¿correcto? Mira lo que dice acá. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? ¿Qué dice? Haz lo bueno y tendrás ¿qué? Alabanza de ella. Mira, te voy a dar un ejemplo. A mí me pusieron un ticket por haberme pasado una luz roja. Y de paso, parece que, bueno, no parece, tenía los vidrios muy oscuros de mi carro. Entonces me paró una mujer policía en una moto, me puso los tickets y bueno, hice fecha de corte y fui a la corte. Cuando llegué a la corte, le llevé prueba porque tuve que quitar los vidrios y le llevé fotos de mi carro diciendo que ya no las tenía puestas. Entonces, cuando yo entregué, le enseñé en el teléfono al oficial que estaba atendiendo a la jueza, porque era una mujer, le preguntó a ella, ¿él le quitó los tintes Windows? Le dice, sí, ya no los tiene. Entonces ella miró mi récord y me dice, señor Estrada, el récord suyo es impecable. Olvídese de los tickets y váyase tranquilo para su casa. Le voy a quitar los 2 tickets que le pusieron, no se preocupe, porque usted lleva años de años sin un accidente, sin un ticket, sin violar la ley, sin... ¿Qué pasó con eso? La ley que hizo, serás alabado por ella. Si yo hago lo malo, ¿qué pasa? Me dan más fuerte todavía. Yo, y estoy seguro que como yo hay muchas otras personas que pueden decir lo mismo, o sea, no es una exclusividad mía, pero es el ejemplo que si tú haces lo correcto, la ley va a ser de alabanza para ti. Dice el 4, porque te es el ministro de Dios, ¿para qué? Para bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es el ministro ¿de quién? De Dios. Vengador para ejecutar ira al que hace lo malo. Por lo cual es necesario que le seáis sujetos, no solamente por la ira, mas aún por la conciencia, para que podamos dormir bien, ¿no? Todos queremos dormir tranquilitos. Entonces mira, porque por esto pagáis también los impuestos, porque son ministros de Dios que atienden continuamente ¿a qué? A esto mismo, a alabar al que hace lo bueno o a castigar con ira y espada al que hace ¿qué?
lo malo. Y eso es que bendecido. Eso es una realidad. Esto es por eso te dije al principio, ¿por qué estamos aquí? Porque hemos obedecido la palabra y porque hemos seguido el consejo apostólico. ¿Cuál es el consejo apostólico? Someteos a los gobernantes. Y estamos aquí tranquilos, nadie nos está quitando nuestra libertad, nadie nos está sometiendo a nada. Sencillamente tenemos que estar en sujeción a algo, ¿no? Porque para los hijos, si me dicen, papi, me estás quitando la libertad, bendecido, ¿a dónde quedaría la sociedad? Si no nos tenemos que sujetar. Si dentro de la misma estructura de la iglesia, el apóstol Pablo dice, sujetaos los unos a los otros. Sí, Señor. Pero ahora todo el mundo quiere libertad. Me están quitando la libertad. Bendecido, eso es falta de humildad, falta de mansedumbre. Entonces dice que atienden continuamente a esto mismo. Bendecido también, y cuando te puse esto te dije que te iba a explicar por qué era importante, ¿no? También nos sometemos a nuestras autoridades porque con nuestro proceder y con nuestro ejemplo estamos llamados a adornar la doctrina de Dios. Un cristiano debe de hacer esto, un cristiano debe de hacer esto, un cristiano debe de hacer esto y un cristiano debe de hacer esto. Porque cuando tú y yo lo hacemos en el nombre del Señor. Y el nombre de Él entonces es glorificado. Lo hacemos por obediencia a Él y el nombre de Él es entonces ¿qué? Glorificado. Sencillo, bendecido. Mira, vete a Tito otra vez. Tito 2:10, por favor. Vamos a regresar a Tito y creo que en la clase de hoy se va a quedar en la reflexión. Tito 2:10. Mira, vamos a leer del 9. Que es importante el ejemplo que te puse en el número 4 cuando dice amos. Dice, exhorta a los siervos que sean sujetos a sus propios señores. Bendecido. Sujetaos los unos a los otros. Siempre vamos a tener que mostrar mansedumbre, docilidad, para poder entonces entender y comprender de una manera humilde y sencilla el orden de Dios. Y nos toca sujetarnos a alguien. La libertad no significa ausencia de responsabilidad ante una autoridad. No significa eso. Mira, exhorta a los siervos. El apóstol Pablo está diciendo esto. Sí, Señor. Le está diciendo a los siervos, a los que tienen amos, que sean sujetos a sus propios señores. No les está diciendo, mira, haz una manifestación, libérate de esa gente. No, él está diciendo eso por una razón, mira. Que sean sujetos a sus propios señores, que les agraden en todo, no respondones, en nada defraudando, sino mostrando toda buena lealtad, ¿para que qué? Para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Bendecido. Nosotros debemos de ser ejemplo en todas las áreas de nuestra vida. Debemos por lo menos tener ese objetivo en nuestra vida. No por necesariamente nuestra reputación personal, sino por adornar la doctrina de la gracia de Dios. Hacerlo por Él, hacer el sacrificio por Él. El apóstol Pablo no está diciendo que sea fácil para los siervos, muchas veces no se respondones, porque hay jefe de jefe, ¿verdad? Hay personas que son malas, definitivamente. Hay personas que quieren usar su autoridad para enseñorearse de la gente, de aquellos que están sujetos a ellos. Y no solamente lo vemos en los gobiernos, lo vemos aún en las mismas entidades religiosas. Dice el 10, en nada defraudando, sino mostrando toda buena lealtad para que adornen en todo la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se ha manifestado. ¿Qué es lo que te está diciendo ahí? Mira, a lo mejor tu testimonio, por medio de tu testimonio, traes ese conocimiento de salvación a otras personas.
Dice el 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este mundo presente, templada, justa y piadosamente. Mira, apunta ahí por favor. ¿Qué significa templada? Aquí el apóstol Pablo nos está dando una guía de cómo vivir en este mundo presente, ¿correcto? O templanza también podemos. Templanza o templada. Alguien moderado que evita los excesos en los deseos y pasiones de la carne. Alguien moderado que evita los excesos en los deseos y pasiones de la carne. Alguien moderado o moderada que evita los excesos en los deseos y pasiones de la carne. ¿Qué significa justa? Que obra según la justicia. Una persona justa es alguien que obra según la justicia. Piadosamente. ¿Qué significa piadosamente? Con misericordia o piedad o amor. Piadosamente con misericordia o piedad. Dice templada, justa y piadosamente. Alguien templado es alguien moderado que evita los excesos en los deseos y pasiones de la carne. Alguien justo es que obra según la justicia. Correcto. Y piadosamente que tiene misericordia o piedad o amor. Entonces, el consejo apostólico bendecido es vivir así. Vivamos en este presente mundo. Presente ¿por qué? Porque es donde estamos, ¿no? Hay un futuro. Pero mientras estamos acá, vamos a vivir templada, justa y piadosamente. Dice el 13, esperando aquella esperanza bienaventurada y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar celoso de buenas obras. Estas cosas habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Exacto. Vuelve el apóstol Pablo a decirle a Tito, mira, quiero que continúes exhortando en estas cosas que te digo. Entonces, ¿por qué nos sometemos bendecidos a las autoridades terrenales que el Señor mismo estableció? Porque queremos adornar la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendecido, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que necesite aclarar con mucho gusto? ¿Estamos claros?